¿Estamos al aire? Buenas noches Santa Cruz. Un gusto nuevamente estar con ustedes en sus pantallas. Punto de vista, los saludo atentamente y les agradece muchísimo por recibirnos. Como todos los miércoles estamos presentes con un nuevo programa que trata temas actuales, temas del momento. En este caso tenemos una invitada de lujo y quiero decirle que es muy especial porque ella nos está regalando su tiempo y nos va a dedicar una hora a ilustrarnos sobre su especialidad, que es la administración de empresas desde la República Hermana del Paraguay, desde Asunción. Así que atentos, por favor, a nuestros seguidores de Punto de Vista, agradecerles mucho por recibirnos siempre, decirles que nos sigan, por favor, compartan la invitación para que lleguemos a mucha gente. Este tema es importante como todos los temas que tocamos nosotros. Así que compartan, participen, den sus aportes, hagan sus consultas, por favor, que nuestra invitada con mucho gusto va a responder a sus inquietudes. Bueno, y si tienen algún aporte que hacer, háganlo, por favor, que va a ser bien recibido. Agradecer rápidamente a la Federación de Profesionales de Santa Cruz, en su presidente, el licenciado Ezequiel Paniagua, y a todo su directorio que nos patrocina, nos apoya todo el tiempo. Así que por eso es que este programa obedece mucho al eslabón profesional, a los profesionales, es la voz de los profesionales de Santa Cruz. Y también su mercado importante es las universidades, un programa académico con opiniones académicas muy profesionales. Así que por eso es que yo agradezco mucho a la Federación de Profesionales a nombre del programa. Bueno, nuevamente decirle, síganos, por favor, síganos por la página de Punto de Vista, por la página de Erwin Villagómez, por la página de la Federación de Profesionales de Santa Cruz, por la página del Colegio de Administradores de Santa Cruz, el Colegio de Economistas, el Colegio de Agrónomos, el Colegio de Médicos Veterinarios, el Colegio, también nos sigue el Colegio de Comunicadores. Todos los colegios que están nucleados, son 28 colegios de la Federación de Profesionales de Santa Cruz. Un gran saludo para todos los presidentes, sus directorios. También saludar a la Universidad Gabriel René Moreno, a sus autoridades, a los colegas, docentes, administrativos y también a los estudiantes, nuestros estudiantes. Un gusto saludarlos. Al Comité Pro Santa Cruz, a su presidente, el ingeniero Fernando Larache, un saludo. Para Teyo Cochamanidi, primer vicepresidente, y Leonardo Martínez, segundo vicepresidente, y a todo el directorio, del cual siempre digo, es un honor y un halago ser parte de ese directorio. También saludo rápidamente a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, don Adrián Castedo, un gran saludo a su presidente, su directorio, y a todos los ganaderos que están en todas las latitudes del departamento de Santa Cruz. Gracias a ustedes, queridos ganaderos, productores que nos proveen de todo el alimento que necesitamos los cruceños y los bolivianos. Saludar a los Cambas Pintones, a mi grupo fraternos, un gran saludo para ellos. Bueno, una vez saludado y decirles que estén atentos, que pronto arrancamos, por favor, con la invitada de lujo. Yo quiero dar la palabra y para el saludo a nuestro co-conductor, el licenciado Fernando Vargas. Buenas noches, Fernando. Gracias, Erwin. Realmente es un gusto estar acá nuevamente. Buenas noches a todos los que nos siguen por internet. Como cada miércoles tenemos el gusto de sentarnos acá para exponer temas que siempre son de relevancia para la población, ¿no es cierto? Punto de Vista es un programa que genera la Federación de Profesionales y que tiene el objetivo principal de fomentar la discusión técnica y académica, donde la razón y el criterio lógico son los pilares fundamentales. Tratamos de presentar los mejores argumentos invitando a personas que son especialistas para que cada uno saque sus propias conclusiones. Bienvenidos todos entonces a este espacio donde, como decía, son expertos y profesionales de diversas disciplinas que convergen para presentarnos de manera sucinta, clara, temas que son de importancia y relevancia para la población. Hoy, como siempre, tenemos un tema importante, el liderazgo en las organizaciones, y tenemos una invitada extraordinaria de renombre internacional, como es la doctora Dora Ramírez de Colman, que enseguida
tendrá bien presentar nuestro director del programa, el doctor Erwin Villagómez. Adelante, querido Erwin. Gracias, querido Fernando. También saludar, primero quiero por favor mandarles desde aquí un saludo a Richard, nuestro técnico, que siempre él está operativizando el sistema para que podamos salir al aire. Lastimosamente ha sufrido un contratiempo de salud. Dios quiera lo ilumine y pronto se ponga bien Richard para que vuelva al equipo, por favor. Bueno, siempre somos solidarios, es parte de nuestro equipo, entonces vamos a estar visitándolo si se requiere el día de mañana. Yo quiero saludar a Abel. Abel hoy nos está posibilitando la parte técnica. Gracias, Abel, por estar presente. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos por su presencia. Y yo quiero decirles a todos nuestros seguidores, como decía Fernando, tenemos una invitada que nos habla desde allá, desde el Paraguay. Gracias a la doctora por esa voluntad, ese desprendimiento, ¿no es cierto? La doctora Dora Ramírez de Colman, una connotada docente. Yo quiero saludarla y darle unas palabras para que salude a nuestro público. Bienvenida, doctora, es un honor tenerla y gracias a nombre del programa. Sí, muchas gracias, Erwin, muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches a los queridos amigos de la hermosa ciudad de Santa Cruz, que tengo el gusto de conocer, y en mi última visita también pude conocerle al doctor Erwin Villagómez, que ahora me está posibilitando esta entrevista, esta conversación sobre un tema de mucho interés para todas nuestras organizaciones. Estoy a las órdenes y con mucho gusto he aceptado esta invitación. Me siento muy honrada, muy agradecida por esta invitación, y antes de darles de vuelta a ustedes la palabra, les quiero felicitar por este programa. Que tiene un aporte muy importante para la comunidad educativa de Santa Cruz. Es realmente muy interesante el programa, es corto, es conciso. Ya escuché dos programas de ustedes y me pareció muy interesante el enfoque que le dan. Es fácil de participar y es fácil de aprender, porque cuando las cosas se ponen muy largas y muy engorrosas, pues la gente ya no quiere participar. Pero yo les cuento que las dos entrevistas que he tenido el gusto de escuchar me parecieron excelentes. Así es que espero que la entrevista de esta noche también sea así. Gracias. Gracias, doctora. Realmente un halago para el programa, ¿no es cierto? Para los quienes componemos el programa, comentarle que este programa lleva 3 años ya en el aire, ¿no? Entonces ha tenido su aceptación y tratamos realmente de conducirlo de la mejor forma. Nosotros somos solo los que somos el vehículo para transportar esa información que ustedes muy desprendidamente vienen a generar esa información. Entonces nosotros somos el vehículo para llevarle a la sociedad y que ellos saquen su propia conclusión, ¿no es cierto? Comentarle que el programa es un programa académico, profesional, nada, sin ningún sesgo político, ¿no es cierto? Eso siempre lo decimos. Y las opiniones aquí, y por eso es que se invita a gente con mucho conocimiento para que venga y sepa orientar a la sociedad. Hoy la doctora desde el Paraguay, realmente estamos agradecidos, tuvimos el honor de conocerla acá en Santa Cruz, ¿no? Es su tierra, es su casa, querida doctora, ¿no? Cuando guste la vamos a estar esperando acá en Santa Cruz. Será un honor nuevamente tenerla y poder saludarla de cerca. Bueno, mientras tanto nos vamos a hacer a través de la tecnología que nos permite. Queridos amigos de Punto de Vista que nos están siguiendo, decirles que este es un programa que vamos a tocar, como bien lo decía Fernando, el liderazgo en las organizaciones. Y cuando se habla de organizaciones, estamos hablando de empresas e instituciones en general, ¿no es cierto? Ambas. Pero no solamente iría porque las empresas y las instituciones están compuestas por recursos humanos, diría con la fuerza del talento humano, ¿no es cierto? No quiero decir recursos humanos porque la doctora se va a molestar tal vez, ¿no? Sí. Ese era un término antiguo, digamos, ¿no? Así es. Porque hablaban de los recursos y entre medio lo metían a los recursos humanos. Hoy dicen que es el talento humano y que no sería un recurso, ¿no? Si no es algo muy especial. Entonces vamos a hablar de eso, ella nos va a ilustrar muchísimo. Sabemos nosotros que estas organizaciones no andarían, ¿no es cierto? Si ese talento no está encendido, si ese talento no está capacitado, si ese talento no recibe una visión, ¿no es cierto?, de los líderes que están en ellas.
Entonces, de eso, todo eso nos va a hablar ella porque eso es lo vital de las organizaciones. Lo otro se puede aprender, ¿no es cierto? Agarro un libro, hago un curso, yo puedo aprender. Pero el tema de tener una visión como líder es otra cosa, ¿no es cierto? Eso es lo que le da el alma y la vida a las organizaciones. Entonces, querida doctora, antes de arrancar, yo quisiera para que, bueno, en Santa Cruz y Bolivia, algunos tuvimos el honor de conocerla, pero la mayoría no la conoce. Por lo tanto, quisiéramos que usted se presente usted. ¿Quién es la doctora Dora Ramírez de Colman? Tanto en lo profesional como en lo personal, por favor, para que vamos conociendo a la doctora. Adelante. Bueno, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Dora Ramírez de Colman. Yo estoy casada, tengo 2 hijos, tengo 2 nueras y tengo 5 nietas. Dios me dio 2 varones, pero me dio 5 nietas preciosas, maravillosas, que son la alegría de mi vida, y 2 nueras que son como mis hijas. Eso es en la parte personal. En la parte profesional, yo soy administradora, pero administradora de corazón. Soy licenciada en administración por la Facultad de Ciencias Económicas con medalla de oro. Luego tuve la oportunidad de presentar mi tesis doctoral, de modo que soy doctora en ciencias administrativas, también por la Facultad de Ciencias Económicas. Y luego la vida me dio la oportunidad de viajar a la Escuela Costa Rica, en un instituto, en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, que está rankeado como una de las mejores escuelas de negocio de habla hispana. Entonces estuve ahí 2 años y obtuve el título de máster en administración de empresas. Entonces soy una administradora y toda mi familia somos administradores. Mi esposo es administrador, mis hijos son administradores, mi nuera es administradora y una de mis nietas está cursando los últimos años. Así es que somos todos egresados de la carrera de administración. Y siempre me gusta capacitarme. Dentro de mis recomendaciones a la cantidad de alumnos que tengo, es siempre decirles de que la capacitación no hay que cansarse de aprender. El cerebro no se llena. El cerebro hay que desarrollarlo permanentemente y permanentemente puede aprender. Más todavía en estos momentos, no precisamente desaprender, sino aprender cosas nuevas. Ayornarse es muy importante. En la parte laboral, siempre trabajé en el área de recursos humanos. Mi fuerte es la gestión de personas. Me considero una muy buena gestora de las personas. Me gusta mucho trabajar con las personas. Yo trabajé en una institución pública que se llama Banco Nacional de Fomento. Trabajé por 29 años, donde más de 15 años ejercía el cargo de gerente de recursos humanos. Y lo más importante es que después de salir de esta institución pública, yo me fui a la institución privada. O sea, tengo las 2 experiencias: administrar personas en la administración pública y administrar personas en la empresa privada. Actualmente yo estoy en Visión Banco, soy bancaria. Estuve en el Banco Nacional de Fomento 29 años y ahora a 22 años que estoy en Visión Banco. Y mi otra pasión, es realmente la docencia. Enseñar, transmitir, compartir mi rica experiencia. Dios es muy bondadoso conmigo y me ha dado la oportunidad de viajar, de aprender, de participar de concursos mundiales de recursos humanos. Entonces, tengo mucha experiencia en la gestión de personas. Entonces, trabajé en la Facultad de Ciencias Económicas, ejercí la docencia por más de 25 años, así como cargos también administrativos, fui directora de la Escuela de Administración. El programa, por ejemplo, el programa curricular que actualmente se desarrolla en la Escuela de Administración, lo hicimos durante mi mandato con todos los profesores. Fui miembro del Consejo de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, nunca me quedé quieta. Siempre soy una persona muy activa que quiere aportar y les tengo que contar también que fui justamente a Santa Cruz, invitada por la Universidad Gabriel René Moreno para presentar mi libro.
Este es mi libro que fui a presentar a Santa Cruz. Y cuando yo comencé a escribir este libro, yo tuve un sueño. Yo dije, bueno, cuando cumpla mis 70 años, voy a lanzar mi libro. Así es que me dispuse a trabajar y el trabajo estuvo terminado. Así es que el 28 de enero del 2023, el día de mi cumpleaños, que cumplí 70 años, lancé el libro al mercado. Y tan contenta y tan feliz estoy que está por venderse todo lo que yo me propuse. Yo dije, bueno, como no tengo experiencia en qué cantidad hay que hacer, bueno, yo dije, vamos a hacer 850, 900 libros, ¿verdad? Y estoy por vender todo en 6 meses. Mi editora me dice, es inédito en un país donde precisamente la lectura no es el hábito, ¿verdad? Se lee, pero tenemos que insistir en que la gente lea, ¿verdad? Bueno, yo estoy muy feliz porque la gente no solo han adquirido mi libro, sino lo lee y me comentan. Entonces, sí está cumpliendo su objetivo este libro. Entonces, tengo muchas cosas que contar, muchas cosas que compartir. No solamente tengo la teoría, sino la práctica. Por eso mis alumnos siempre me han, y hasta ahora me llaman y me piden consejos porque tengo una actitud muy abierta. Yo lo que quiero es que mis alumnos sean mejores que yo. Y cuando ellos ocupan cargos importantes, no van a creer que ahora que yo estoy jubilada, ellos igual me llaman y me cuentan. Porque yo realmente me siento muy feliz cuando mis exalumnos ocupan cargos importantes y realmente que tengan éxito en la vida. Eso es lo que yo quiero para las personas. Así es que eso es. Después, en el transcurrir de la conversación, hablaremos de otras cosas, pero creo que hice un resumen. Muy bien, gracias. Gracias, doctora. Realmente nos ha resumido así rápidamente, ¿no es cierto?, del bagaje de la doctora en su recorrido profesional, en lo personal. Gracias por esa confianza con nosotros, ¿no? Y ya lo están viendo en Santa Cruz, la están conociendo. Tenemos el gusto de tenerlo su libro, ¿no es cierto?, en las manos, así que lo estamos leyendo ahora. Una biografía de la doctora, ¿no? Así que estamos para conocer un poco más su vida. Querida doctora, vamos a iniciar por lo más básico, ya que el título dice motivación, el liderazgo, perdón, en las organizaciones. Quisiera que defina así de una manera simple para la gente que nos está siguiendo algunos conceptos del liderazgo. ¿Qué es liderazgo, querida doctora, por favor? Sí. Cómo no, con mucho gusto. Siempre cuando vamos a conversar de un tema, y que en este caso es el liderazgo, nosotros escuchamos que la gente habla mucho de liderazgo, pero probablemente no saben exactamente lo que significa la palabra liderazgo, ser un líder. Es mi líder, dice la gente, ¿verdad? Y probablemente entiende bien o no entiende muy bien, pero es un término que se usa mucho. Por eso es muy importante darle una buena definición al liderazgo. Y el liderazgo no es otra cosa, sino es la capacidad que tiene las personas, que tiene la persona, para influir en las otras personas para poder lograr un objetivo común. El liderazgo busca lograr un objetivo común, un objetivo para ambos, para el líder y para sus seguidores. O sea, debe tener esa capacidad que muchas veces un jefe no lo tiene. Sin embargo, el líder lo debe tener. O sea, tiene que tener una influencia importante para poder lograr los objetivos. Y esta influencia, esta capacidad se puede hacer de 2 maneras. La primera es la comunicación, que es muy importante dentro del liderazgo. ¿Cómo comunico? ¿Cómo digo? ¿Cómo consigo tener adherentes, tener seguidores? Y el otro punto muy importante dentro del liderazgo es el ejemplo. El ejemplo es el que hace que las personas que están en mi entorno
o las personas con quienes yo estoy trabajando en una organización me ven que yo no solo digo, sino hago. Esa es la parte más difícil. Por eso no todos son líderes. Y más adelante vamos a hablar un poquito de si yo tengo la pirámide de Maslow, por ejemplo, ¿verdad? Los que están en la base de esa pirámide no son líderes. Sin embargo, los que están más hacia la cúspide de la pirámide, ahí está el liderazgo. Entonces, no, el liderazgo no es masivo. No tenemos una cantidad excesiva de líderes, no tenemos. No tenemos. Sí, tenemos más bien escasez de líderes antes que abundancia de líderes. Fernando, por favor. Gracias, doctora. Gracias. Realmente muy clara su explicación. Y bueno, nada, lo primero que quería decirles es que no, ahora que tengo el uso de la palabra, es que muchas gracias. Muy lindas sus palabras con respecto al programa. Eso es lo que tratamos de hacer. Al final de cuentas, tratar de que converjan especialistas para que presenten información a propósito de sus experiencias y que cada uno saque sus conclusiones. Así que le agradezco. Esta es su casa, Santa Cruz, igual es su casa, es una ciudad que, como estábamos hablando anteriormente, es muy, muy parecida solamente a Asunción. Y pues nada, bienvenida. Cuando la próxima que venga a una disertación, me va a soplar Erwin y yo me voy a estar presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y para partir, ya me gusta la entrevista, me transmite fuerza, me transmite energía la doctora, tiene pasión y creo que vale eso a la hora de transmitir los conocimientos que ha adquirido, ¿no? Felicidades por la carrera, realmente bastante amplia, ahorita que nos comentaba de su experiencia, que la ha combinado además sector público con el sector privado. Eso es importante, ¿no es cierto? Y es el deseo de devolverle algo a la sociedad, un poquito de lo que tuvimos por esfuerzo propio y por seguramente bendición del Señor que siempre lo ha puesto a uno en el lugar adecuado para que uno pueda ir escalando y adquiriendo esos conocimientos. Quería comentarle yo a propósito de lo que estamos hablando, el liderazgo, que como bien decía usted, es muy importante, ¿verdad? Porque esto trasciende más que la simple supervisión y dirección. Esto tiene que ver con el clima dentro de la organización, con el ambiente que se genera, cómo se transmite las instrucciones, las órdenes, cuán claramente se definen los objetivos y además, en última instancia, tiene que ver con la calidad de los resultados, ¿no? Cómo se obtienen esos resultados, si es verdad que la compañía puede obtener lo que se plantea, ¿no? Entonces, es bastante importante. Entonces, yo quería preguntarle ahora mismo, ¿cómo ve que evoluciona el liderazgo en este tiempo? A través de los últimos años, el liderazgo en las compañías, dentro de las compañías, seguramente ha tenido alguna modificación a propósito del cambio de conducta de las mismas personas, de la disponibilidad de tiempo. De acuerdo a su criterio y a su experiencia, ¿cómo evoluciona esto a lo largo del tiempo? Así es. Realmente, en este preciso momento, estamos hablando exclusivamente del liderazgo transformacional. Ese es ahora el término que está, digamos, de moda. ¿Por qué? Porque la cultura de las organizaciones se tienen que adecuar a los nuevos tiempos. Necesariamente en esta entrevista tenemos que hablar de la pospandemia, porque la pandemia y la pospandemia trajeron muchos cambios en las organizaciones y especialmente en el liderazgo. Yo asistí no hace mucho a una conferencia de Daniel Goleman, que es el autor de la inteligencia emocional, y él habló de la otra cara de la pandemia. Y la otra cara de la pandemia es la salud mental. Este tema, esta palabrita de salud mental, cambia el concepto de ese liderazgo tradicional que teníamos
a un liderazgo más moderno, más participativo, más contemplativo, más de atención a las personas como personas. Y el gran cambio es que actualmente el líder no puede ocuparse solamente del colaborador, que muy bien lo dijo Erwin hace rato, no es un recurso. Las personas son nuestros socios en las organizaciones, son nuestros colaboradores, son las personas con quienes administramos la organización, no a través de quién. Esa palabra a través de quién, eso hay que eliminar de nuestra terminología. Nosotros tenemos que hablar, administramos con las personas. Entonces, esta post-pandemia le obliga al líder a ocuparse no solamente de la persona, sino también de su familia. Es increíble cómo después de la pandemia nosotros le saludamos a un colaborador. Hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? Porque tanta gente le tomó el COVID que muchos fallecieron y eso indudablemente, eso afectó la productividad en la organización. Ahora nos estamos recuperando, pero muy lentamente. El COVID en nuestro país, por ejemplo, mató a muchísimas personas, tíos, abuelos, padres. Entonces, nosotros no podemos ya solamente, antes decíamos, no, el problema queda en la casa. No, ahora eso cambió. A nosotros nos interesa la salud mental del colaborador y en esa salud mental influye mucho la familia. Totalmente. Si yo tengo mis padres están sanos, pero si yo tengo un papá que está enfermo, una mamá que está enfermo, eso influye. Entonces, hay cambios. Sí, Fernando, hay cambios en el enfoque del liderazgo. Una cosita nomás. Estamos insistiendo mucho en que nosotros queremos más líderes transformacionales que jefes, porque el jefe manda, y esa palabra manda, que decimos nosotros, el jefe manda, eso es muy negativo actualmente para las organizaciones. Y una cosita más nomás. Nosotros tenemos que saber que actualmente tenemos una diversidad generacional. Probablemente 30 años atrás no íbamos a hablar de este tema, porque la generación X tiene unas características muy diferentes a la generación de los millennials y la generación Z, ni qué decir. Entonces, eso podemos hablar un poquito más adelante, ese conflicto generacional que convive en las organizaciones 4 generaciones y en algunas generaciones 5. Cuando todavía ese papá empresario que tiene 80 años está en la empresa, conviven 5 generaciones en las organizaciones. Se produce un conflicto y un tema que toda la noche podemos estar hablando. Apasionante para analizar. De la diversidad generacional, porque eso es clave en este momento. Todas nuestras organizaciones, todos sufrimos en este momento esas, y tenemos que conocer cuáles son las características de cada generación para poder administrar y gestionar. Qué interesante realmente, ¿no, Fernando? Realmente interesante esto. Yo siempre visualicé que íbamos a aprender muchísimo esta noche. Y para los que nos están siguiendo, ¿no? Hay gente, como usted decía también, de repente distintas generaciones ahorita nos están siguiendo y importantísimo es hacer un énfasis más allácito. Yo quisiera... Perdón, Erwin, sobre el punto mismo que mencionaba la doctora, yo quisiera que, ya que, un paréntesis, ya que nos ha hablado sobre la pirámide de Maslow, entonces, sí. Que nos comente un poquito la autora para que entiendan la mayor parte sobre esta pirámide que es la que presenta la jerarquía de las necesidades humanas, ¿no es cierto? Autorrealización, reconocimiento, que les explique un poquito por qué no puede haber líderes en la base, ¿no es cierto? Es decir, no es común encontrar un líder en la base, sino más bien en la parte superior. Sí. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Adelante, por favor. Lo primero que yo comienzo explicándole a mis alumnos es que hay que entender cómo funciona esta pirámide. Esta pirámide nos enseña también cómo tenemos que gestionar las personas. Es muy diferente cómo gestionamos las personas que están en la base de la pirámide, que apenas están satisfaciendo sus necesidades fisiológicas y sus necesidades alimentarias. Gana el salario mínimo y la pirámide es muy interesante, que la pirámide también representa el salario que uno percibe. Si yo estoy en la cúspide, mi salario es muy diferente al que está en la base de la pirámide.
Entonces, en la base de la pirámide, nosotros lo que tenemos que lograr es que esas personas nos sigan, que esas personas hagan como deben hacer su trabajo para poder ser también eficientes en su nivel. Estos son los mecánicos, estos son los que hay que decirle lo que tiene que hacer, ¿verdad? Está bien estructurado esta persona que tiene que estar acá y tiene que cubrir sus necesidades básicas. Luego vienen las otras necesidades. Las personas que pasaron acá ya necesitan otro tipo, por ejemplo, otro tipo de beneficio, ¿verdad? Yo siempre pongo como ejemplo lo siguiente. Si yo quiero motivar a mis colaboradores y yo digo, bueno, le llamo a un colaborador que está en la base de la pirámide y le digo, ¿sabes qué? A partir de mañana, la empresa tiene acá un lugar de estacionamiento. ¿Y no es estacionamiento? Si yo no tengo vehículo. Ahora, si yo le llamo y le digo, este año, todos los meses, tráiganos la lista de útiles de sus hijos, que la empresa te va a ayudar 50%. Ah, ese es muy motivado va a salir el empleado. Entonces, la Maslow se usa para todo. Se usa para los beneficios, se usa para la motivación, se usa para el pago de salario y se usa para saber el mapeo de talento. Yo sé que el que está en la base de la pirámide me va a servir para ciertas cosas, pero para otras cosas no me va a servir. Yo tengo que sacarle de ahí y también la educación. Este tiene la educación mínima, sabe leer y escribir, probablemente no sabe pensar, ¿verdad? Y en la medida en que uno va escalando, también va mejorando su expertise, ¿verdad? Entonces, hay que conocer, esta pirámide es tan sencilla, pero es fantástica. Yo siempre digo que los gerentes de dirección de personas a veces no hacen bien su trabajo porque no conocen cómo debe motivar y cómo debe tratar a las personas de acuerdo a esta pirámide. Yo siempre ando con mi pirámide y mis compañeros de trabajo siempre, vamos a preguntarle a la doctora cómo explica ella su pirámide. Yo siempre estoy con mi pirámide porque esto explica realmente así con ejemplos prácticos. Bien, doctora, bienísimo. Valga Fernando esa contra pregunta, no sé. Me encantó esa pregunta, me encantó. La doctora, enamorada. Somos seguidores de Abraham Maslow, ¿no es cierto? Lo admiro muchísimo y leo, me gusta leer sus libros. No pasó de moda, no pasó de moda. Y nunca va a pasar, nunca va a pasar de moda. Así que también yo ando con mi libro ahí, ¿no? De la pirámide y demás, que es importante. Sí. Doctora, a raíz de todo esto, queremos tener, ¿no? El éxito que queremos nosotros como líderes. ¿Y cuál es el éxito? Es lograr, ¿no? Contagiar esa motivación, lograr que nos sigan, lograr que se capaciten, como usted decía, nuestros seguidores, nuestro liderado, en este caso, la gente que está dependiendo de uno. Entonces, debe tener, ¿no? Factores claves de éxito, un líder para ser exitoso y lograr su cometido, lograr su objetivo. Si nos puede ayudar en esto, ¿cuáles serían, por favor? Con mucho gusto. Pero antes de responder esa pregunta, yo quiero decir que a la audiencia de que todos podemos ser líderes. Y normalmente nos cuestionamos y nos preguntamos un poco, yo no nací líder, yo no voy a luego ser líder, ¿verdad? Sin embargo, hay tres etapas. El líder puede ser que nazca líder, sí, pero también se puede aprender a ser líder y se puede ejercer. Son tres cosas, ¿verdad? Se puede nacer, se puede aprender y se debe ejercer. Entonces, yo invito a la audiencia de este hermoso programa, Punto de Vista, que diga, yo puedo ser líder, yo puedo ser jefe y líder, porque queremos que el jefe sea líder, no queremos que solo sea jefe, sino queremos también que sea líder. Y otra cosita que les quiero decir, ser líder es una decisión, porque ser líder te saca de tu área de confort. Yo tengo que querer ser líder, porque el líder me exige a una autocrítica. Por eso, no todos llegan a ser líderes, porque no nos gusta
la autocrítica. No nos gusta el autocontrol. Y sin embargo, el amigo Daniel Goleman nos habla mucho de la capacidad de autocrítica, nos habla mucho de la empatía, nos habla mucho de la autoconfianza y nos habla mucho del autocontrol. Entonces ahí ya está la respuesta del por qué no todos llegan a ser líderes. El líder tiene que estar, uno de los factores clave de éxito es que el líder tiene que estar presente. Yo cuando era jefa, gerente de dirección de personas, bueno, fallece el papá de un compañero, hay que estar. Ese es el momento en que yo como líder tengo que estar dándole una palmada, dándole un abrazo, diciéndole en su oído, fuerza, estamos contigo. Y cuando un colaborador se casa y me invita a su casamiento, yo tengo que estar ahí porque tengo que desearle éxito. Cuando nace una criatura, ese es un momento tan importante de mi colaborador. Y si mi colaborador, yo tengo que estar ahí. Entonces, el líder tiene que estar presente en las buenas y en las malas. Si yo me quedo en mi área de confort, yo no voy a ser líder. Yo hoy, yo me considero una líder interesante. ¿Por qué? Porque la gente te dice, gracias por tal cosa. Gracias por escucharme. Porque el otro punto importante de un líder es saber escuchar. Ustedes saben que no sabemos escuchar. ¿Qué tengo que hacer yo para saber escuchar? Primero, no puedo tener mi teléfono, atender acá el teléfono. Yo tengo que atender, tengo que escuchar, pero no distrayéndome. Un momentito, voy a atenderle a Erwin. Hola, Erwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un segundito, le voy a atender a Fernando. Entonces, yo no estoy escuchando a ese colaborador. El don de escuchar es de un líder exitoso. La empatía es otra característica muy importante. La solidaridad es otra característica muy importante. Hay muchísimas características que yo necesito y eso se aprende, eso se desarrolla. Aunque yo no haya nacido líder, yo puedo convertirme en un excelente líder. Pero para eso yo debo capacitar, yo debo leer este libro tan chiquitito, pero dice tantas cosas. Es de Daniel Goleman, justamente, ahí se ve, creo que. Liderazgo de Daniel Goleman. En una semana se puede leer todo, ¿verdad? Miles de libros. Por ejemplo, el liderazgo, el don de servicio, es un libro sencillo y fantástico, porque esta es otra característica importante de un líder. ¿Cómo quieres que te recuerden tus seguidores? Liderazgo, el don de servicio. Entonces, tenemos muchísimas cosas. Entonces, el ejemplo en honestidad, en integridad, en saber trabajar en equipo, en saber respetar la dignidad de las personas. Entonces, son varios factores, ¿verdad? La valentía, el servicio. O sea, tenemos muchísimas cualidades que un buen líder tiene que desarrollar. Entonces, necesariamente va a tener buenos seguidores y es muy fácil hacer que las personas con quienes yo estoy trabajando vayan en un mismo sentido para lograr los objetivos de la empresa. Bien, Fernando, gracias, doctora, gracias. Gracias por la explicación, doctora. La verdad es que estamos aprendiendo mucho, como dice Erwin. Yo, y me queda claro además aquello que decía de que el líder tiene que salir de su zona de confort, porque es evidente que a veces resulta más cómodo no participar no lo sé, si estás en un puesto de importancia en la dirección, no participar de algún evento, de algún cumpleaños, de algún velorio, como decía. Puede ser más cómodo mantenerse en su casa, te dice, total, el día lunes hablaré con él y le doy mis pésames o las felicitaciones si es su cumpleaños.
Yo creo que eso es lo que integra a la persona un poco más con el equipo, ¿no es cierto? Y evidentemente tiene que ver con salirse de la zona de confort. Clarísimo, clarísimo el aspecto. Ahora, a mí me gustaría, si nos pudiera explicar, ya he estado mencionándonos cuáles son las características esenciales de los líderes, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos, doctora, que se presenta para que una persona pueda tener un liderazgo efectivo en estos tiempos? En estos tiempos, muchas de esas características que antes ya veníamos desarrollando, se le suman muchas otras cosas, porque actualmente el líder tiene ese problema de diversidad generacional. Como Ese es un tema muy importante, ¿no? Que le aporta complejidad. Eso justamente que hace unos minutos comentaba y lo que está tomando en cuenta, o sea, la diversidad de tiempos, de personas, generaciones, millennials, centennials, que tienen una forma distinta de ver la vida, ¿no es cierto? Así es. El feedback, por ejemplo, es una de las características que diferencia muchísimo a las generaciones. La generación X le dábamos órdenes. Tiene que hacer. La nueva generación no. La nueva generación necesita que cada día le digas que está haciendo bien su trabajo. Nosotros, los jefes de la generación X, dicen, yo no soy su niñero. Él ya sabe lo que tiene que hacer. La nueva generación no piensa así. El líder actualmente con la nueva generación no puede actuar de la misma manera como actuaba con una generación X, que tiene otra disciplina, que tiene otro sentido del trabajo, de la lealtad. Fíjense que yo trabajé 29 años en el Banco Nacional de Fomento. Luego yo salí, me jubilé, entró mi hijo. No duró mucho tiempo. Un día me dijo, mamá, yo no voy a aguantar todo lo que vos aguantaste, yo voy a presentar mi renuncia. Yo le dije, no, mi hijo, ¿qué esperanza? Tenés que jubilarte. No, él no está pensando en la jubilación. Él está pensando, él quiere llegar a otros mucho más rápido de lo que yo llegué. Yo tuve una paciencia extraordinaria para ocupar un cargo importante. Recuerdo que ya me recibí en la facultad ya, y yo no tenía un cargo, pero yo seguía insistiendo, yo seguía haciendo bien mi trabajo hasta que finalmente ocupó la oportunidad y me dieron un espacio importante, ¿verdad? Pero esta nueva generación no tiene paciencia para esperar. Entonces, yo en este momento tengo ese, no diría conflicto, sino esa diversidad o esa exigencia de no poder ejercer el liderazgo de la misma manera con el grupo. Hablemos de los cargos, los que están en telemarketing. Los que están en telemarketing, todos son jóvenes, su primer empleo. Pero en riesgos les tengo otro tipo de personas. Ese necesita otro tipo de liderazgo. Y estos jóvenes de 21 años que tienen su primer empleo, ese necesita otro tipo de liderazgo. Ahí no existe, ahí no podés establecer reglas muy fijas, reglas, ¿cómo se dice eso? Reglas que sean duras. Sí, exactamente. Entonces yo tengo que ser flexible. Sí, yo nunca pensé en una, yo, por ejemplo, soy las 7 y yo estoy las 7, ¿verdad? No, esta generación tiene un horario flexible. No puede llegar a las 7, que llegar a 7:30, pero te va a producir igual que te está produciendo otro que ya hace 25 años está contigo, ¿verdad? Entonces, ha cambiado mucho el estilo de liderazgo y de gerenciamiento con esta diversidad generacional que tenemos, todas las organizaciones tenemos ese problema. Y probablemente las organizaciones, las industrias sufren mucho más, porque ahí la educación es diferente, ¿verdad? El sistema educativo, las personas que se incorporan tienen otro sistema de educación de la que nosotros exigimos. El que va a entrar en el banco ya tiene que estar recibiéndose, tiene que tener una licenciatura en contabilidad, en la administración. Bueno, en las otras empresas hay otro tipo de problemas. O sea que en cada organización, por eso que este tema de liderazgo, tenemos que seguir conversando, tenemos que hablar, tenemos que contarle a la gente cómo tiene que ser un líder. Tenemos que aprender, tenemos que leer, tenemos que capacitarnos, porque con el viejo esquema del liderazgo ya no podemos gestionar a estas nuevas generaciones. Así es. Gracias, doctora. Yo me voy a preguntar.
tengo algunos casos ahí concretos en el banco, porque en el banco hay todavía un grupo de personas que son antiguas, pero tengo una población altamente joven en muchos de los cargos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ven todo, es lo mejor es la gestión de personas. Es el más complejo, pero es el que te da más satisfacción, porque es el único recurso vivo de las organizaciones, el que habla, el que pelea. Yo siempre digo, el cheque no dice nada, yo me equivoqué, el cheque anulé, rompí, no hay problema. Con las personas no se puede hacer eso. Doctora, permítanme a ambos, por favor, voy a dirigirme a nuestro patrocinador y saludar a los que nos siguen, por favor, mientras tomamos un respiro. Bueno, por favor. Yo quiero saludar y nuevamente a los que entraron recién al programa. Hay algunos que ya estuvieron desde el inicio, otros están ingresando, ¿no? Otros están por ingresar, pero queremos decirles que nos sigan, por favor, que compartan la invitación. Estamos con una especialista en la formación de talento humano, ¿no es cierto? En aquilatar al talento humano y hacerlo crecer, que ese es su trabajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a aprender mucho acá, estamos aprendiendo, vamos a continuar en el resto del programa. Mire cómo se va el tiempo, vuela, ¿no es cierto?, cuando estamos con un tema tan interesante. Así que decirles que por favor hagan sus consultas. Seguramente que hay muchas consultas, ¿no? Porque estamos con mucho material de parte de la doctora. Entonces hagan sus consultas, participen, por favor, transmitan el programa, transmitan. Y quiero saludar también rápidamente a la Federación de Profesionales, agradecerles muchísimo por su patrocinio, a nuestro patrocinador número 1, la Federación de Profesionales, al presidente, a su directorio y a todos los presidentes de colegios. Son 28 colegios de profesionales afiliados a nuestra federación, con más de 60,000 afiliados a la Federación de Profesionales de Santa Cruz. Entonces tenemos muchos profesionales y queremos llegar a todos ellos. Antes de continuar, yo quería ver algunos saludos aquí que tenemos nosotros. Tenemos muchísimos saludos. A ver, Erika Giovanna Gutiérrez, Cintia Marcela Rojas Galeano dice presente en el programa con la gran invitada. Erika Leiva dice, buenas noches, doctor, muy informativo su programa. Nos están agradeciendo. Silvia Vanessa Martínez, buenas noches, doctor. Carlos Colque, la charla está muy interesante, dice Carlos Colque. Jimena Cano, ¿cuál es la importancia del liderazgo? Ella hace una pregunta, si se la puede apuntar y usted misma enseguida cuando volvamos, por favor, doctora, responderle, aunque ya explicó, pero dice, ¿cuál es la importancia del liderazgo? Luego lo vamos una vez retornamos, querida doctora. Buenas noches, Héctor Jorge Montaño, excelente programa, buenas noches. Analía Mendieta, buenas noches al programa. Cintia Marcela Fuerza, bueno, le están mandando también a Richard para que pronto se recupere, que está dedicado de salud. Sí, así es, nos solidarizamos con Richard nosotros, es nuestro compañero de equipo. Lisette Espinosa, Benjamín Rivera, buenas noches. Dayana Iragua, buenas noches, doctor, buenas noches al programa. Daniel Paucara dice, excelente programa. Miguel Ortuño, Cristina Candia, María Natalí Suárez. Mire, hay artísimos que nos están siguiendo y mandan muchos saludos, mandan su admiración para la exposición, para la profesional que está con nosotros. Luego vamos a continuar leyendo. Volviendo ya al tema nuestro que estamos hablando, quiero comunicarle, doctora, que soy un decir, formado por don John Maxwell, ¿no es cierto? El maestro es mi maestro. Justamente han estado 11, 12 y 13 en México. No pude ir este año, el año pasado estuvimos presentes, pero este año no, pero al año, si Dios quiere, vamos a estar nuevamente. Y él agrega algo más, ¿no? Sobre el tema de decir cómo se lo caracteriza a un líder. Aparte de la que dijo la doctora, dice él, el que forma nuevos liderazgos. O sea, porque yo no puedo pretender irme, ¿no es cierto?, con esa sapiencia y dejar el espacio vacío. Tengo que formar nuevos. Don John Maxwell dice, hay que formar, esa es una característica del líder, ¿no? O sea, que no se cree dueño de su lugar, sino que puede venir otro, y como decía la doctora, y ocupar el espacio, hacerlo igual o mejor, ¿no es cierto? Esa, y la otra es la característica del servicio, obviamente, porque el líder es un servidor, ¿no? Y ahí hay una diferencia entre los líderes que están en la empresa privada y las instituciones públicas.
Bueno, en la empresa privada pues nos pagan para ser líderes, digamos, ¿no? No precisamente para eso, pero de paso, digamos, nos pagan por el cargo, sea mediano o alto que ocupamos. En cambio, en las instituciones que son sin fines de lucro, uno a veces va y forma parte de directorios, por ejemplo, ¿no? Y esos son ad honorem. Yo creo que ahí se nota más el ejercicio del liderazgo, porque ahí no, económicamente no recibimos un boliviano, ¿no? Pero lo entregamos nosotros con todo. Yo creo que ese es el que nace, yo diría, ¿no? Porque esa es una decisión de ser la doctora, ¿no? Decide ser líder, ¿no? Nadie se lo impone, porque él va y dice, yo quiero trabajar en esta institución, ¿no es cierto? Ah, pero queda mal cuando me comprometo, que hay muchos, ¿no es cierto? Se comprometen y solamente aparecen para la foto, digamos, ¿no es cierto? Eso nada que ver en este tema, ¿no? Y por eso decía la doctora, son poquísimos los líderes realmente que entregan totalmente a lo que tienen que hacer. Y John Maxwell también aumentaba algo y decía, se nace, se hace, pero lleva mucho tiempo. O sea, no, tampoco no es de la noche a la mañana, ¿no? Él decía mínimo es 10, 20 años para ser un líder. O sea, usted tiene que irse formando. No es así nomás, digamos, ¿no? Entonces, querida doctora, a mí me gusta esa parte donde usted mencionaba, ya va mi pregunta y mi consulta, más que todo. Habla de que un líder debe tener misión, visión y valores. Si lo puede, por favor, un poco ahondar este tema, porque para mí eso es el central, digamos, ¿no? Para el líder, ¿sí? Así es, sí, con mucho gusto. Por eso precisamente el título de nuestra entrevista es El liderazgo en las organizaciones. Porque todos sabemos que nuestras organizaciones tienen una visión, tienen una misión, tienen unos valores centrales que guían a la organización hacia un objetivo superior, que normalmente se buscan resultados positivos y resultados económicos, ¿verdad? No así en las ONG, que se buscan otro tipo de resultados, y también en las universidades, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que el liderazgo, como el liderazgo, nosotros necesitamos eso desarrollar dentro de nuestras organizaciones, sean públicas o privadas, porque el jefe, que es solamente jefe, él no tiene el acompañamiento del equipo, porque una de las características de un buen líder es construir un equipo talentoso, un equipo que logra los objetivos, porque otra cosa que no dijimos todavía hasta ahora es que en la vida no se triunfa solo. El líder no puede triunfar si no tiene seguidores y viceversa. El líder, otra de las características que tampoco dijimos hasta ahora, es el don de escuchar. Y con esta nueva generación, con más razón, el don de saber escuchar resuelve muchos problemas. Por el solo hecho de saber escuchar a las personas, ya podemos resolver problemas. Aunque le digas no, ya podemos resolver estos problemas. Entonces, ese líder, nosotros, hubo también una pregunta del por qué es tan importante un liderazgo, ¿verdad? El liderazgo actualmente es mucho más importante, porque ya dije al principio que la cultura organizacional nosotros necesitamos transformar en este tiempo de la era digital. Todas nuestras empresas necesitan transformarse. Y ahí, en el cambio de la cultura organizacional, el rol del líder es fundamental. Nosotros este año, para poner un ejemplo, dentro de nuestro plan de capacitación, un 40% lo dedicamos a liderazgo transformacional, porque necesitamos convertir esa nuestra cultura a una cultura digital. Nos convertimos en un banco más digitales y más humanos, entonces necesitamos transformar. Y ahí el líder. Y otra cosa que no dijimos todavía, en la escala de Maslow, ¿dónde es más fuerte el liderazgo? En los mandos medios. El mando medio es el sándwich, el que recibe las instrucciones de arriba y tiene que bajar en la pirámide. Porque cuando vamos a hacer una transformación cultural,
es para toda la organización. No es solamente para un grupo o una determinada área, sino es para toda la organización. Gracias, doctora. Fernando, adelante, por favor. Gracias. Yo he escuchado muy atentamente y, bueno, nada, respecto al tema de la generación X y las dificultades actuales, ¿no? Para tratar con gente de distintas edades. Yo recuerdo, solamente como anécdota, cuando a mí me tocó 21 años por ahí, teníamos un equipo. Yo tuve la suerte de trabajar en una compañía grande, el BBVA. Estaba acá asentado en Bolivia a través de una administradora de fondos de pensiones. Y era muy normal que existan reuniones, trabajar en la parte comercial, reuniones a las 7 de la noche. El horario de trabajo era como hasta las 6 de la tarde y se convocaba a reunión a las 7 de la noche. Y estábamos después en una hora más de trabajo, una hora y media, y de pronto salían tareas a partir de la reunión y había que tenerlas listas para el día siguiente, ¿no es cierto? O sea que, sin querer, doctora, estábamos trabajando, no sé, 10, 12 horas sin querer, ¿no es cierto? O sea, pero y usted no podía ni quejarse porque, bueno, primero que había mucho trabajo, era la empresa que estaba en formación, pero además usted salía, abría la puerta, iba a contabilidad, y también estaba el equipo de contabilidad, iba a operaciones, y también estaba el equipo de operaciones, los comerciales estábamos en nuestro trabajo, es decir, todo estaba en la misma dinámica. Es muy curioso. Yo, en la misma compañía, abro ahora la puerta y probablemente una hora después del horario de cierre ya no encuentro a nadie, ¿no es cierto? Ahora se trabaja con gente más joven, pero que no tiene, como decía usted, los mismos valores o los mismos deseos finalmente. Quiere conseguir probablemente otro tipo de elementos para su vida, o probablemente lo mismo, pero en menor corto, en menos tiempo. Y eso es un tema muy interesante, y eso es justamente lo que decía, que le agrega complejidad al tema del liderazgo, ¿no es cierto? Ahora, yo quería preguntarle, de acuerdo a su experiencia, que tiene mucha experiencia, doctora, ¿cuál sería para usted el tipo de liderazgo preferido? ¿Con qué se queda usted? O probablemente sea una combinación de algún tema. ¿Qué opina usted al respecto? Nosotros tenemos dos manos. Dios nos dio dos manos, ¿verdad? Una es para acariciar, para motivar, ¿verdad? Y esta otra mano es para guiar, para direccionar, si hace falta, para ser dura, o sea, hacer que la persona haga lo que tiene que hacer. Este es recurso y este es humano. O sea, yo tengo que manejar las dos manos siempre. Mis alumnos cuando me encuentran dicen, hola, profe, estoy usando mis dos manos. El líder, el buen líder, tiene que usar sus dos manos. Yo no puedo ser un líder flojo, porque yo tengo que lograr que se haga y que se cumpla con los objetivos. Solamente que yo tengo que hacer eso de la mejor manera posible y con ganas, motivados, alegres, felices. Yo tengo que lograr que el lugar de trabajo sea un lugar agradable, que mi colaborador se levante y se prepare y se ponga de lo más lindo, hermoso, perfumado y llegue a su lugar de trabajo con ganas de trabajar. Ese es el buen líder. Ese es el buen líder. Yo decía en un programa de maestría que enseñé, que estaban funcionarios públicos, pero, profe, todo eso es muy lindo en una empresa privada, pero ¿cómo se hace en una empresa pública? Ah, pero es muy sencillo, le dije. Te pregunto una cosa. Vos llegás a tu oficina y está Carlos y Andrés y Sandra sentados. Y vos llegás. Te prohíbe el presidente decir, hola Sandra, hola Carlos, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal por tu casa? No te prohíbe nadie. Pero normalmente el jefe, con una cara larga, desagradable, no le gusta ir a la oficina, entra, ni saluda siquiera. Ah, ahí está la diferencia. Depende de mí, no necesariamente porque yo trabajo en una institución pública, en una institución privada, yo no puedo ser un buen líder. Yo fui un buen líder igualmente en el Banco Nacional de Fomento porque yo tengo un estilo de liderazgo que soy muy dura cuando tengo que ser dura. Y
por ejemplo, la honestidad. Hay cosas que no se puede disculpar, y bueno, no se disculpa. Pero hay otras que la persona llega tarde todos los días. Había sido que ese colaborador tenía un problema grave en su casa. No era porque quería llegar tarde. Entonces, hay que usar las dos manos. Esa es mi teoría y siempre enseño eso y a mí me resulta una maravilla. Yo sé usar mis dos manos y las uso bastante bien. Bien, doctora. Excelente. Excelente, gracias. Excelente. Yo tengo unos saludos acá, por favor. El licenciado Raúl Salvatierra nos manda saludos del Colegio de Economistas y dice: buenas noches, Erwin, buenas noches, Fernando, y a su distinguida invitada, licenciada Dora. Excelente programa, un tema tan importante, dice. Muchas felicitaciones, saludos del Colegio de Economistas de Santa Cruz, a la Federación de Profesionales, la verdad que nos están saludando. Cintia Marcela dice: es la mejor, dice, ¿no? La doctora Dorita es la mejor de la facultad, dice, de Administración de Asunción, dice, ¿no? Ah, mire, qué gusto. Todos los admiradores que están Tiene ¿no? muchos admiradores, doctora. Qué bueno, pues. ¿Cuándo me voy a Santa Cruz de vuelta? Con ese carisma que tiene la doctora, ¿no? Para septiembre tiene que ser, para el 24 de septiembre. Tiene que ser. Mire, a mí me quería hacer una pregunta, es curiosidad personal esta, ¿no? Sí, como bueno, hay distintas formas, y más o menos apegándome a la pregunta que hacía Fernando hace un momento, usted sabe que los clasifican a los líderes, ¿no es cierto?, de acuerdo a su comportamiento, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y dicen que hay un líder coercitivo, hay un líder de reconocimiento, un líder legal, un líder que apapacha a las personas, pero en otras palabras, obviamente, ¿no? Y ahí era mi pregunta. ¿Usted cree que uno puede tener un solo estilo de liderazgo o pueden ser varios? Porque, a ver, ¿por qué iba la pregunta? Una cosa es que la empresa esté exitosa en un momento dado, ¿no es cierto? Esté en la cúspide, con mucho éxito, que todos están felices, ¿no? Y otra cosa cuando una empresa está en bancarrota, querida doctora. Entonces, varía el estilo de liderazgo en esta situación, o sea, la circunstancia hace variar. Por favor, era mi pregunta, ¿ya? Sí, con mucho gusto, entiendo muy bien. Estuve en una empresa donde, sí, efectivamente, una cosa es cuando la empresa está exitosa y otra cosa es cuando la empresa está en bancarrota, ¿verdad? Lastimosamente, la segunda, cuando está en bancarrota, se toman decisiones drásticas y normalmente afectan a las personas. Cuando una empresa está en bancarrota y quiere disminuir su costo, sus gastos, lo primero que dice es: vamos a disminuir la nómina, porque eso es lo más fácil. Entonces, ahí es cuando el liderazgo ya entra en crisis. Porque mi experiencia me dice que aún cuando hagamos despidos, yo no participé de despidos masivos, pero de despidos, hay que tener la altura correspondiente para que esa persona que está saliendo de la empresa no sea tu enemigo. Yo tengo que lograr que esa persona salga de la empresa entendiendo que existe un motivo importante por el cual estamos haciendo ese despido a veces masivo y a veces ¿cómo se dice eso? Se elige a quienes, el que no está produciendo, el que creemos que se puede reemplazar fácilmente, creemos que puede hacer Fernando el trabajo que hace Erwin o Erwin que haga el trabajo de Fernando. Entonces, tu liderazgo, solamente hay algo que no hay que perder: la parte humana. Aunque yo esté en una situación crítica, yo nunca debo maltratar a la persona, porque esa persona, si sale con esa tristeza contra la empresa, es un enemigo que se gana. Entonces, yo tengo que lograr que esa persona que salga por la puerta grande. Entonces, ese es mi estilo. Yo lo he cumplido con esto varias veces. Siempre trato de que en esa reunión de entrevista de salida sea una entrevista digna. Entonces, tu liderazgo duro
tiene que necesariamente ir acompañado con unas, ¿cómo le llamamos actualmente? Habilidades sociales, porque anteriormente se le llamaba habilidades blandas. Bueno, actualmente esas habilidades blandas se convierten en habilidades sociales. Entonces, esa es mi recomendación y mi experiencia también. Nunca hay que perder de vista. Por eso siempre hay que tener presente las dos manos. Excelente. Fernando, ya estamos en lo último. Fernandito, adelante, si tienen una consulta más, por favor. Gracias, gracias. La verdad es que hay mucha riqueza en todo lo que nos explica la doctora. Y justamente es que va evolucionando este tema, ¿no es cierto? Probablemente ya no haya espacio para aquel gerente que te produce temor, que finalmente falta probablemente el respeto a la gente, porque si hay algo en lo que se ha avanzado es justamente en eso, ¿no es cierto? Incluso hay normas que bueno, impiden que haya un tratamiento abusivo hacia un determinado funcionario. Yo, me parece que esa es una gran evolución, que eso es un avance, que la gente, y de eso se trata el liderazgo, ¿no es cierto?, haga porque finalmente está convencida de cuál es su responsabilidad y además tiene algún nivel de compromiso con la compañía. Tener martirizada a la gente porque la van a votar, porque finalmente corre riesgo bajo pena de memorándum, creo que no es la mejor práctica, y eso creo que se va perdiendo con el tiempo. Ya, por suerte no es una práctica demasiado común. Yo quería preguntarle, ¿qué podían hacer, ya para terminar, doctora, mi participación? ¿Qué podían hacer las compañías? ¿Qué pueden hacer las empresas, las organizaciones para fomentar, para despertar el liderazgo en sus funcionarios? ¿No es cierto? Seguramente algo se puede hacer desde el punto de vista de la administración para que poder identificar y de pronto facilitar el desarrollo del liderazgo de nuestros funcionarios o colaboradores. Sí. Es una pregunta muy interesante, es una pregunta del momento. Creo que yo comenté que dentro de mi experiencia, dentro de nuestro plan de capacitación, nosotros un buen porcentaje es sobre liderazgo. Acabamos de terminar un programa de prácticamente 6 meses de duración exclusivamente sobre liderazgo transformacional, porque no es fácil. No es fácil desarrollar los líderes. Yo una vez fui a participar de un taller y me convencieron plenamente que normalmente el que está en la cúspide de la pirámide, los gerentes principales, digamos, ya por algo llegaron ahí, pero de quienes yo me tengo que ocupar en la organización y varias veces no nos ocupamos es ese jefe que está en el tercer nivel, ese jefe de mando medio, porque yo creo que dije ya también hoy, que ese que está en la base de la pirámide no llega al gerente principal, llega hasta su jefe. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que pasa en ese mundo. Y ese mundo de la base de la pirámide es el mayor porcentaje de personas dentro de una organización. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente con, por ejemplo, los gerentes de sucursales, que están lejos, que están a 300 kilómetros de la capital, que vive ahí, él tiene que hacer sus cosas, no está en contacto permanente con nosotros. Entonces, yo necesito que ese gerente que está lejos realmente sea un líder, que él tenga que transmitir eso que en la casa matriz se está hablando. Él tiene que mantener un clima laboral agradable para que se pueda producir, porque en la medida que el clima laboral sea bueno, la productividad sube. ¿Y quién es el responsable del clima laboral? Es el jefe de mando medio. Y en especial, yo siempre, y permítanme decirle a mis compañeras mujeres, le digo que el clima laboral, cuando un gerente es una mujer, es mayor la responsabilidad, porque yo a la mujer siempre le doy una mayor responsabilidad para cuidar el clima laboral, porque tiene ese don de tratar a las personas. Si yo logro que las personas
realmente que trabajan conmigo están motivadas y alegres, la productividad es mucho mayor. Y eso mucho depende de los jefes de mandos medios. Porque el que está arriba dicta las normas, dicta las reglas, dicta la estrategia, pero ya no se baja a ejecutar. Está ahí arriba mirando qué es lo que está pasando. Y el que ejecuta realmente es mi gerente de sucursal, es mi gerente medio. Esa es mi experiencia y nosotros estamos trabajando en eso. Y no es fácil. Y no se logra de hoy a mañana un buen liderazgo. Hay que mezquinar mucho al colaborador que es un buen líder. Gracias, hay que tratar de ese es un talentoso. Excelente, excelente. Doctor, ¿me permite la última? Cortito, por favor, nos estamos viendo, nos estamos de vida, gracias. Nos decía hace un ratito que usted, su liderazgo preferido, digámoslo así, es una combinación inteligente del castigo y la recompensa, ¿no es cierto? Quiero hacer una pregunta puntual y cortita. Si usted cree que un castigo, mejor, una recompensa, un premio mal asignado puede ser generador en lugar de un ambiente positivo, un ambiente 100%, negativo. 100%. Hay que cuidar muchísimo eso porque en la parte de la remuneración, por eso siempre hay que buscar la equidad interna. Porque por más de que uno diga que no hay que compararse, la gente se compara. Y una mala asignación crea un mal clima laboral. Hay que cuidar mucho cuando uno va a dar, esa es una parte muy delicada y muy sensible. Ocurre mucho con los bonos, por ejemplo, que se dan hasta ciertos niveles y en otros niveles no se. Ese crea una murmuración y un clima laboral desfavorable. Bien, buena pregunta, Fernando. Decía, nosotros tenía guardado, Fernando, una pregunta en Soset al final. La hemos invitado a la doctora primero porque queremos orientar a los profesionales que nos siguen, ¿no? Porque están en mando, como dice la doctora, están en mandos medios, mandos superiores y en algo le vamos a aportar porque, bueno, para muchos de repente es nuevo, otros ya están, pero hay que estar sobre ello para dominar la materia, ¿no es cierto? Pero también lo hemos invitado para que nuestros alumnos, ¿no? Que nos siguen, usted sabe, ha venido a la Gabriel René Moreno, es una población numerosa, 120,000 alumnos tiene la Gabriel, ¿no? Entonces, quien le habla docente igual que usted, queremos aprender todos los días, ¿no? Cómo liderizar a esos jóvenes. Y ahí yo mucho me apego a la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Creo que está en boga hoy día, ¿no? Decía un experto, donde habla el corazón, calla la mente, decía, ¿no? Entonces es importante hablar con el corazón y es más creíble, además, ¿no, doctora? Es más creíble. Entonces yo, a nombre del programa, aquí con Fernando, le decimos que estamos agradecidísimos, doctora. Realmente vamos a tener una segunda parte si es que está su predisposición más allácito, ¿no es cierto? Porque hay mucho que hablar. La doctora tiene, mire, un cúmulo de conocimientos. Claro, podemos tocar el tema de talento humano de otro enfoque, ¿no es cierto? Entonces, de repente algunas técnicas, cómo transmitirle a los gerentes medios y altos algunas técnicas de poder tener mejores resultados, ¿no es cierto? Estoy seguro que la doctora lo domina muy bien, pero esta vez lastimosamente el tiempo se nos fue. Nosotros queremos mandar un saludo nuevamente y agradecerle muchísimo a nuestros seguidores por Punto de Vista, por las páginas de la federación, de los distintos colegios de profesionales también, a los que nos están siguiendo. Si alguno por ahí quiere volverlo a ver el programa, está colgado en la página de Punto de Vista, queda colgado, puede verlo hoy, mañana, pasado, cuando guste, ¿no? Bajarlo y compartirlo, porque la información se la debe compartir, ¿no? No es para que se quede ahí acumulada, que no va a servir a nadie. También tenemos un canal de YouTube donde también queda colgado. Entonces, está la información. Quédese contenta, doctora, porque esto lo vamos a retransmitir, lo vamos a hacer conocer, bueno. Entonces, nuevamente, agradecerle muchísimo en nombre del programa. Fue un honor tenerla. Realmente agradecido así, a mano llena y de corazón abierto, doctora, porque nos ha visitado. Una mujer muy ocupada, una profesional, pero quiso. Cuando uno quiere, puede, ¿no, doctora? Así que quisiera darle las palabras para despedirse del programa, pero no un hasta siempre, ¿no? Un hasta luego. Sí, bueno. Totalmente, un hasta luego, un hasta siempre.
Yo lo que más quiero justamente es eso, compartir mi experiencia, compartir mi conocimiento. Si Dios me ha bendecido con todo eso, bueno, pues yo también tengo que darlo. Así es que yo muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Cintia, un cariño especial. Yo me puse muy feliz cuando me fui a Santa Cruz, de repente la veo y fue mi alumna en la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y está en Santa Cruz. Qué satisfacción, una sorpresa muy agradable fue para mí encontrarla. Y muchos saludos a mis amigos de Santa Cruz, a Erwin, a Dixon, a Marcelo, a Rubén. Tengo muchísimos excelentes amigos y ahora le tengo a dos más, ¿verdad? A Fernando y a Erwin. Así es que muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que fue una charla distendida. Me gustó mucho el enfoque porque me permitieron ustedes explayarme y bueno, mi deseo es que efectivamente esto les sea de mucha utilidad y muy encantada de estar con ustedes en este programa. Y les felicito y les invito a seguir adelante siempre. Gracias, doctora. Vamos a estar siguiéndola. También vamos a estar interactuando con su universidad, donde usted tiene mucha llegada, para que tal vez en el futuro también podamos conversar con otros colegas suyos, ¿no es cierto?, en otros temas, porque se requiere muchísimo. Dice que si algo escasea es la información y hay que darla. Entonces, a sus órdenes, querida doctora, muchas gracias. Y la palabra la tiene Fernandito para despedirse, por favor. Gracias. Yo simplemente quería despedirme de la doctora. He aprendido mucho. Realmente me voy con esa energía que contagia la doctora. Vamos a invitarla, como dice bien el doctor Erwin, para la próxima oportunidad. Y aprovechar en este último momento de mandarle fuerza a nuestro colega Richard, que está un poco delicado de salud. Estos temas se superan y que tiene que concentrarse, querido Richard, en este momento, en eso que es importante, que es la salud, y con la ayuda de Dios seguramente se va a superar en el corto plazo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias, doctora, gracias, Fernando, gracias a nuestros seguidores. Nos vemos el próximo miércoles con un tema tan interesante también. Un saludo y buenas noches, Santa Cruz. Buenas noches, Santa Cruz. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Paraguay.